Listo, ahí puse a grabar. Bueno, Vámonos. entonces empiezo voy a compartir el Word. Dale. Apago la cámara porque me sigue consumiendo datos. Dale. Aclaramos que Camila se quedó sin luz y está usando los datos del celu. Así que. Bueno. No sé si ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Sí. Bueno. Se ve perfecto. Bueno, arranco yo. Mi nombre es Luis Artunian y bueno, acá vamos a empezar a resolver el primer ejercicio del trabajo práctico, donde tenemos que decir que estos 5 actos que se ven acá, si son actos de hecho o actos de hecho o actos jurídicos. Y bueno, el primero en mi caso puse que es un acto jurídico. Bueno, seguiremos con los demás. Dale. Bueno, el divorcio entre dos personas del mismo sexo también es un acto jurídico. Hay intención en la acción. Sí. El tercero, ¿alguien la quiere? Una tromba marina que destruye una fábrica es un hecho jurídico. De hecho, tenés razón. Presentate, Cami, por las dudas. Mi nombre es Camila Prado. Estoy con la cámara apagada porque no tengo luz. Antes de seguir, como yo lo estoy grabando, aparece como tú, yo soy Matías Ángel. El resto Bien. aparecen los nombres ahí tranquilos, pero yo no. Listo. Bueno, un incendio intencional. ¿Quién falta? ¿Alguien la quiere? José Ignacio, Leandro, Gonzalo. La muerte que decía, perdón. No, un incendio. Un incendio intencional. Es un acto, ¿no? Exacto, porque no hay intención. Un acto jurídico. Perdón, mi nombre es Leandro Vizcarra. La muerte de un accionista en una sociedad anónima es un hecho jurídico. Me presento, mi nombre es José González. Tenía el micrófono silenciado. Igual, para mí no es un acto jurídico, porque no tuvo intención de morirse. No sé qué piensan los demás. Es que es acto jurídico. Cuando es acto jurídico es voluntad. Claro, el acto es voluntad y el hecho jurídico es un hecho que no tiene intención. Exacto. Tenés razón, yo me equivoqué, sí, cierto. Entonces, perdón. el 4, fíjense que dice que hay una intención en el incendio, hay que corregirlo. Es un... Entonces sería un hecho. No, claro. Está bien. No, está bien, es un hecho, es un acto. Intencional. Sí, perdón. Ahí está la trampa. Sí. Ok. Ahí está. Bueno, entonces, la firma de un crédito es un acto jurídico porque hay intención. Sí. El divorcio es un acto jurídico porque hay intención, una tromba marina es un hecho jurídico porque, bueno, es un hecho de la naturaleza. Es un hecho natural. Exacto. Un incendio intencional es un acto jurídico porque hay intención. Sí. Y la muerte es un hecho jurídico porque, bueno, no tuvo intención de morirse esta persona. Exacto. Perfecto. Listo. Punto 2. Dice, a continuación deberán identificarse qué tipo de capacidad poseen las siguientes personas. Fundamente brevemente su respuesta. Las personas por nacer. Y esto tiene básicamente derecho a la vida, ¿no? No sé si alguna otra cosa. Claro, sí. Pero no hay que poner si tiene capacidad de hecho o eso. O de volar, claro. Tiene ¿Qué tipo de capacidad tiene? Tiene la capacidad, su capacidad es la toma de decisiones, la toma el tutor legal, los padres, Claro. Entonces capacidad, yo no tendría que ir a los apuntes. ¿Qué parte de la punta lo de la capacidad? Fíjate que están en la pantalla, Luis. ¿Qué cosa? ¿A mí me hablas, perdón? Sí, que te sale la pantalla del apunte. Igual también es un trabajo en clase, así que... Sí, por eso iba a revisar el apunte, porque no me acuerdo si de hecho... La definición precisa, claro. Exacto. Sí, yo está en el apunte de... creo que el de la importancia era... Código de ética, la importancia de la ética del ejercicio, no, ese no. No. Colegio de Ingeniería. ¿En el del principio? No. Sí, no me acuerdo dónde estaba. Se me hizo una laguna, sí.
A ver, espera. La capacidad no era la que estaba dividida en contraer obligaciones o adquirir, y en adquirir estaba el tema de hecho y de adquirir. Claro, pero un debate de ética, importancia de ética. No, acá no está esto, chico. En el debate no está, ¿no? No sé. Ay, no. No, un debate no. Para que esté buscando los apuntes de la clase. En realidad está limitado en ejercer Está en el derechos. apunte que dice unidad 1 ética Sí. en el ejercicio de la profesión. Ah, ok, perfecto, no lo encontré. Ese está duplicado, sí. Y quizás se le tiene idea de profesión. No, en ese no está. ¿Dónde está? Se llama código de... No. A ver si lo ves. Código- Creo que no lo... ¿Código de ética profesional? No, ese de... No. Está en el que dice principio de... Acá, ok. Principio de responsabilidad. Sí, creo que sí. Sí, es ese. Está casi al final. Sí, la anteúltima página, Andrés. Ah, no, no es ese. Ah, me dio. Me perdí. Sí. En el apunte de la importancia de la ética en el ejercicio de la profesión, que dice unidad 1. La importancia de la ética. Sí, Ah, en está. ese debajo de todo. Al final, sí. Ahí está, tenés razón. Igual si quieren les leo la definición y listo. Sí, dale. Dale. En realidad la clasificación de las dos. Porque una es Sí. la capacidad de adquirir derecho y la otra, no me acuerdo de la que responde. La capacidad de derecho es la que tenemos todos y la capacidad de hecho de obrar la que algunas personas no tienen y por ello necesitan ser representadas por tercero en todos los actos de la vida para que estos tengan validez. O sea que es Entonces, de hecho. Exacto. de hecho, las personas con De nacer derecho. capacidad. Exacto. La ¿De primera es de derecho? derecho. Sí, es la ¿Y que la tenemos. otra, y la otra capacidad cuál es? Entonces, De hecho. De hecho y la O sea, otra es capacidad De derecho. de derecho. de derecho. Exacto. Ah, ok. Ahí está. Esa Sí. es de hecho. La persona por nacer es de hecho porque responden sus padres. ¿O no? No, No, es un derecho. No, Perdón, es un es derecho. un derecho a nacer. Exacto, Claro. tenés razón. Perdón, me equivoqué. La segunda Y sí entonces, es una- una la capacidad segunda sí es de hecho. Claro, porque la alteración de la facultad de mentales, o eran ejemplos, dependiendo de qué. ok. Un bebé recién Esa nacido lo también es mismo. capacidad de de hecho. hecho. Claro. Exacto. De hecho, una sociedad anónima de derecho. No, de hecho también. De hecho. De hecho, Sí, Sí. porque, ¿Por qué? porque Porque responde... adquieren derechos y tienen un representante, supongo. Exacto. Tiene representante. Sí. Entonces, capacidad de hecho. sí. ¿Y muertos? De Perdón, derecho. la primera, las personas por nacer capacidad de derecho, no termino de entender la diferencia. Porque La capacidad de derecho la tienen todas las personas desde la concepción. Ajá. Sí, La capacidad de hecho son las capacidades, o sea, la tienen las personas que no, Que no están en sus pueden facultades. claro, que no tienen la facultad de tomar una decisión, ponele, ok, en el y caso que de tienen un representante, tienen sería- tutores, cualquiera de esas cosas, claro. claro. pero en el caso de la sociedad anónima, ¿no sería de derecho? No, porque tiene razón Camila, no, porque la sociedad anónima son personas jurídicas, pero adquieren los derechos, manifiestan su derecho y obligación a través de su representante. Es como si fuera un bebé, en ese sentido. Claro, Claro, tiene un me tutor. representa un tercero. Exacto. Ok. Bueno, espera que voy a copiar el ejercicio 3. Capacidad 3. Entonces,
ingeniero como perito auxiliar. Ah, esperen. ¿Qué? A ver, bajen. Ahí. Sí. Un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido tiene capacidad de hecho, lo dice acá. De hecho. Porque los padres, es un derecho nacer, De pero derecho. no puede ejercerlos. De derecho. Dice acá, una persona por nacer tiene derechos, pero no puede... Ejercerlos. Ah, no, tienen todos capacidad de hecho. La persona por nacer también. Claro, porque Pero no puede tiene ejercerlo. derecho, pero no lo puede ejercer por sí solo. Por sí mismo. Claro. Ok, entonces estaba bien al Quienes lo principio, ok. ejercen en su nombre y representación son sus padres, lo mismo sucede con los menores de edad, serán sus padres o tutores quienes actuarán en su nombre y representación. Y entonces, esto capacidad de hecho, entonces, porque vos tenés la persona por nacer, de hecho. Una persona insana, de hecho, porque no tiene estas facultades. Un bebé recién nacido, también de hecho, porque es menor. Exacto. Una sociedad anónima puede ser la única diferencia, es a través de sus legales, sus representantes legales. Y un muerto, evidentemente, tiene que ser de hecho, porque no puede ejercer su derecho el muerto. Pues, En realidad sus derechos mueren cuando, o sea, terminan cuando mueren en realidad. Claro. Entonces no tiene derecho. En realidad, No, igual, perdóname, estamos hablando de capacidades, o sea, Sí. claro, tiene el muerto capacidad de capacidad no hecho. debe tener. poseen las personas. Ah, dice que hay que fundamentar la respuesta brevemente. O sea, hay que hacer como una pequeña aclaración de por qué. Es como que el muerto tiene derecho, pero no puede ejercerlo. Sí. ¿Qué derechos tiene un muerto? Y No, sí, ya murió. Claro, mueren ahí. Claro. Entonces son todas de hecho, entonces, porque Sí. Igual dice, deberán identificar qué tipo de capacidad poseen las siguientes personas. O sea, la persona por nacer tiene la capacidad de derecho, ¿De derecho o de hecho? pero tiene la capacidad de derecho porque tiene sus derechos, o sea, como una persona que va a nacer va a tener derechos, solo que no tiene la capacidad de ejercerlos. Pero derechos va a tener. Sí, no, derechos tiene, pero Entonces, digamos, claro. el problema es qué tipo Ojo de que- capacidad tiene. Pero la definición de capacidad de derecho dice que es la que tenemos todos. Sí, O sea que un bebé recién nacido, ¿qué sería? sí, tiene derechos, pero no los puede ejercer. Quizás Exacto. debemos fundamentar esa respuesta, sí, de esa forma. Claro. Dice, la capacidad es la aptitud o facultad que tienen las personas para ser titulares de derecho, obligaciones y poder Puede ejercerlos. ejercerlos. Ah, está bien, no, Ellos- tiene capacidad de derecho, porque sigue después de donde sigue, el apunte dice, diferente es la situación de una persona que ha sido declarada incapaz mediante una sentencia judicial. Quien actuará en su nombre y representación será el curador Ujú. O el de la tutor, claro. justicia que hubiera nombrado. Ok. No, por eso. A ver. Ok. Capacidad de derecho tenemos todos. Perfecto. Está bárbaro. Pero la capacidad de derecho es cuando la persona no puede ejercer su derecho. En este caso tiene que ser la persona por nacer, el bebé recién nacido, el insano y que no me acuerdo cuál es el otro que falta. Esos son capacidades de derecho. claro. Claro, igual las personas por nacer y el bebé recién nacido son capacidad de derecho. No. Lo No, dice la son apunte. de hecho. No, fíjate que el apunte O dice sea, capacidad de derecho tenemos todos. Sí, pero lee el ejemplo de abajo. Dice Sí. ejemplo, una Tiene persona derecho, por pero no puede nacer tiene ejercerlo. derechos, pero no puede ejercerlos. Por Claro, eso, tiene capacidad de derecho, pero no tiene capacidad de hecho. Mirá, justo le dice la Y capacidad seguí de leyendo derecho, abajo. pero El escúchame, siguiente esperá, Cami, párrafo. pero escúchame, escuchá. Dice la capacidad de derecho es la que tenemos todos. Sin embargo, Hasta hay ahí la bien. capacidad de hecho o de obrar, la de algunas personas no tienen, que algunas personas no tienen y para ello necesitan ser representadas por terceros en todos los actos de la vida para que sostenga validez. O sea, tienen capacidad de hecho, digamos, porque tiene que ser representado. Una persona por nacer tiene derechos, sí, derechos tiene, pero no los puede ejercer,
Con lo cual, te vas de arriba, tiene capacidad de hecho. Sí, es correcto, está bien. El bebé tiene derecho, pero no lo puede ejercer, por eso Entonces- tiene padres que hasta una Exacto. cierta edad se hacen cargo. Sí, tenés razón, es de hecho. Sí, Entonces tiene capacidades de hecho. exacto. Sí. Entonces, capacidad de Bueno. hecho tienen las personas por nacer. Entonces, si La- querés, si las querés personas justificar la respuesta ahí al lado, Claro. que la persona por nacer tiene derechos, pero los llevan a cabo sus padres. Claro. Sí, no, eso está bien. La fundamentamos, no importa, porque en realidad fundamentamos todas. Sí, que en realidad tenemos que ¿Por qué fundamentar la capacidad de hecho y por qué no? Lo que habría que, algunos sí puede confirmar, es que yo en este momento estoy, que te diría que no, digamos. ¿Puede ser que tengan las dos? Sí, porque de derecho tenemos derechos todos. los tenemos todos. Claro. Pero el problema Lo es mismo si un muerto, no te- el problema es si un muerto tiene derecho y si la sociedad anónima tiene derecho y además tiene derecho o solo derecho, digamos. No, la persona muerta no tiene capacidad. Tipo, Ok, no tiene derecho. eso es perfecto, buenísimo. Porque dice, finalizada la existencia de la persona humana con la muerte, se extinguen todos los derechos y obligaciones Derechos, exacto. que pesaban sobre ella y su patrimonio. Exacto. Perfecto, Compuesta por bienes y deudas, pasa a sus sí. herederos. perfecto. Entonces, Entonces- faltaría en lo que es la sociedad anónima. Y la Desde sociedad derecho. anónima yo creo que de hecho, porque no... A ver si alguien lo confirma. Yo voy a ir escribiendo un pequeño, justificando la respuesta de Dale. la capacidad de Dale. y a ver si alguien lo confirma. Dale. Sí, creo que es de hecho porque no es una persona. Sí, creo que es, o sea, es como un bebé la sociedad anónima, tenían razón con lo que decían. Ok. Tiene responsables, que es lo que la mueven, vamos a decirlo así, pero Claro, tiene tienen tutores. personas físicas que tienen Claro, derecho, representantes pero tienen que representantes. actúan sobre la organización, la sociedad, no sé. Acá. Igual lo que hay que fundamentar es la respuesta a cada consigna. Pero quiero responder siempre. Ah, bueno, está bien. listo. No, haz una cosa, dejala la... Poné dejala esa paréntesis al lado y chao. claro, dejá esa Claro. respuesta Sí. y decir, por ejemplo, pone el A la capacidad de hecho porque lo ejercen sus padres. En la Claro. B, quien responde es el tutor a cargo por determinación Sí, que dictamen se de un llama juez. curador. Un curador, claro. Curador que la justicia hubiera nombrado. Ok. Están viendo lo que voy escribiendo, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Sí, todo. El curador, ¿no? Sí. Ok. Muy recién nacido, también padres o tutores, ¿no? ¿Será? Sí. Sociedad anónima es ejercida a través de sus representantes legales. Sí, representantes legales porque es... Y un muerto no tiene capacidad. No tiene capacidades porque sus derechos terminan en esta instancia de su vida. Ok. Cuando finaliza la existencia de la persona humana, finalizan sus derechos. ¿Sus derechos o sus capacidades? Y sus capacidades. Y derechos, sí, los dos. Porque Todos deja de sus existir la derechos y persona obligaciones. física. Claro, Claro. deja de existir la persona física. Sus derechos y Deja de existir la persona, se le acabó todo lo que tenga. Exacto. Sí. Listo. Bueno, vamos al 3 entonces. Bien. ¿Por qué motivo la justicia necesita auxiliares? Porque se plantean cuestiones ajenas a lo que es la ciencia.
y el auxiliar lo que se va a encargar de brindar al juez esa información referida a distintas ciencias que se planteen en el juicio. Sí. O sea, para que Claro. escribas ahí. En realidad cuando porque puede responder, porque el título le da las incumbencias para poder ejercer ese tipo de necesidades técnicas Claro. y científicas. Porque No el por juez la- no tiene todos los conocimientos en sobre realidad la es ciencia. eso. Claro. Entonces Entonces tengo que necesita de poner- alguien capacitado. El juez tiene Debido a que- incumbencia en lo legal. No, Claro. Claro, es como el ejemplo que dijo, que ellos sabían de derecho y no de medicina. Claro, ponele. claro, exacto. Entonces, Necesitan a un profesional específico de acuerdo al tema que esté ocurriendo, ¿no? entonces vamos a poner, debido a que el juez solo conoce sobre derecho, al necesitar de un experto en algún campo distinto al conocido o en otra ciencia. por eso. Sí, decían una ciencia, materia, arte, tecnología, para que Por quede eso. más. Ciencia, materia, arte y qué más. Entre otros. Bueno, etcétera. Vamos a ver, un poquito más fácil. Requiere de un profesional. Profesional Al alcance de las incumbencias necesarias. con Correcto. O necesitadas. el alcance. Sí, que igual casi va a contestar la pregunta 2, ¿no? Bueno, no importa. Sí. Cualquier cosa. Listo. ¿En qué consiste la figura del perito? Claro, ahí Bueno, en la figura 2, en la pregunta 2, puedes poner que va a ilustrar al juez mediante un informe sobre las cuestiones que se plantean. En esas cuestiones entran lo que es lo que vendría a ser el arte, las diferentes materias, ¿no? Lo que es el arte, Sí. En la cuestión es que se plantea en el expediente. Yo Claro. pondría la palabra expediente porque la nombraron. Se nombró mucho en la clase. de su conocimiento profundo en la cuestión. Responderá los puntos periciales. Pará, en la cuestión que surge en el expediente es que mediante su conocimiento profundo en la cuestión que surge en el expediente se encarga de responder los puntos periciales. Mediante esto los pide el juez, ¿no? Los puntos periciales. No, los plantean las partes. Periciales solicitado por las partes. Solicitado por las partes mediante un informe. Si querés podemos poner informe técnico pericial. Ok, informe. Que sería el nombre. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí. Ahí está la cuchara, Pericial. Ok. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales que existen entre un perito auxiliar de la justicia y un consultor técnico de parte? Arranquemos por el consultor, que es la más fácil, me parece. Consultor primero, bueno. El consultor, digo yo, no sé. El consultor es contratado por una parte y obra... Sí, es contratado por una de las partes y ayuda... ¿Podés poner como... Vela por los intereses del contratado. Para que quede nada. Claro. Sí. ¿Cómo no entendí? Puede tener una opinión parcial. Claro, puede dar una opinión parcial. Sí. Contratado por una de las partes. Puede ser parcial en su informe. Vela por los intereses de la parte contratada. Y él es el que ingresa al principio del expediente, que era una diferencia con respecto al otro. Claro. Ingresa al principio de la demanda. Y él no es el que asesora a una de las partes en el caso de que tengan que impugnar el... Sí, por eso, lo contrata por una de las partes, digamos. Ahí encierra todo casi. Pero está bien igual.
y es autónomo, no me acuerdo cómo era la palabra. Liberal. Liberal, exacto. Es un profesional liberal. Es un profesional. Vamos a ponerlo de cómo cobra. Liberal que puede cobrar sus honorarios de la parte y además, según El dictamen del juez, puede cobrar costas dictadas por el juez de la causa. Y ahora nos queda perito, ¿no? en cambio el perito, Claro, sí. Eso les estaba diciendo, si podemos armar la respuesta para que quede armada y no como... claro, en todo caso diferentes. pone el consultor externo, sacar los 2 puntos y ponerle es contratado No, por una pone- de las partes. La diferencia entre el consultor externo Es y, Claro. y el del perito es claro, es que el consultor externo, y ahí pones todo eso, Sí, yo iba a poner, iba a decir lo mismo, pero iba a sugerir el consultor externo es, y después abajo en donde dice perito, ponerle a diferencia el perito, coma. Sí, queda re Pero bien. bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Depende de cómo pongas la palabra diferencia. Contratado por una de las partes, puede ser parcial en su informe, vela por los intereses de la parte que lo contrata, ingresa en principio de demanda, En todo caso ahí tenés que aclarar la diferencia entre el consultor externo y el perito. y el perito, Es que el primero, para no poner el lo consultor complicamos externo, mucho y nos quedan sí, 25 minutos. Sí, no por eso, pero bueno, la diferencia entre el consultor externo y el perito es que el primero de estos, que el primero yo para no poner contratado por una de las partes, sí. Abajo en cambio, mientras que el perito ingresa a la causa mediante sorteo, inscribiéndose previamente el listado de peritos, ya que de auxiliares en realidad. Estar inscrito En el listado de peritos de la Suprema Corte de Buenos Aires. Y a diferencia también que puede llegar a conocer a una de las partes. Sí, eso como al final, digamos. O sea, eso sería ya una consecuencia de cómo se resuelve el caso, digamos. Por ahí no sé si está apuntando más a eso la pregunta. Bueno, solo, vamos a poner solo cobra las costas dictadas por el juez y Al finalizar. la parte que el juicio ser imparcial. Exacto, debe ser imparcial y ante las respuestas ante la respuesta de los puntos periciales. Debe ser imparcial en su informe. Exacto, o su informe. Ante la respuesta de los puntos periciales. En los puntos periciales. ¿Qué más? Algo que se debe recusar si tiene algún conflicto. ¿Cómo era? ¿Cómo lo puedo poner eso? Sí. De excusarse en el caso de que su labor es obligatoria, a excepción de que tenga una excusa válida. Pues es un cargo público. Claro. Ahí está. Su obligatorio por ser de carga pública y en caso de
A ver, ¿Algún impedimento? algún impedimento, no sé, Deberá excusarse salud, impedimento de salud, conocimiento de las partes, etcétera, se debe excusar para no caer. Notificando, ¿no? Sí, bueno, para no caer en una sanción. Listo. Para no sacar, caer y poner recibir. Ok. Para que sea un poco más... Uy, para no sé qué toque. Para no recibir una sanción. Una sanción. Ok. Borrale el en. Sí. ¿Borrar el qué, perdón? Recibir en. No lo había visto. Gracias, sí. Ahí está. Y ahora falta el 4, ¿no? Ah, no, son 5. Perdón. Ah, no, son 5. Ética profesional. La 4 dice... 4. Ética profesional. Respondan con fundamento. ¿Cuál es el objeto de la enseñanza de la ética en el ejercicio de la profesión? Perdón, quiero una idea para que tengamos una base. Yo supongo que sería que el objeto es concientizar al ingeniero de desarrollar su trabajo siguiendo las normas que establece la sociedad para evitar un gran negligente que pueda generar consecuencias graves. Y obviamente lo ideal sería una conducta ética y moral. O sea, sería más honrado antes de perseguir intereses personales. Ya una base más con para que... Sí, pongamos... Es que el profesional actúe según el código establecido de ética, obrando de bien y para el bien de la sociedad y el Estado. Se me ocurre, Sí. no sé. Sí, está bien. Sí, está re bien. Haber establecido, obrando siempre en pos del Bien. beneficio de la sociedad toda. Con el uso de buenas prácticas y costumbres. Sí. Uso de las buenas prácticas y costumbres. ¿Sí? ¿Ese? Sí. Bien. Bueno, faltaría las 5. Tanto, buenas, ¿cómo era que pusiste? La última. Para que ahí abajo y lo veo para que yo que estoy copiando esto. Control C y acá. Esto puse. El objeto de la enseñanza de la ética es que el profesional actúe según el código de ética establecido, obrando siempre en pos del beneficio de la sociedad toda, como vamos a poner acá, con el uso de las buenas prácticas y costumbres. No sé si querés Podés agregar tanto con los... Bueno, porque... O sea, tiene que tener código de ética también hacia los otros profesionales, pero no sé cómo... Ah, eso es verdad. Sí, eso también. ¿Cómo agregarlo? Con el tema de la regulación de los honorarios y todo eso. Toda en pos de beneficio Sociedad toda con el uso de buenas prácticas y costumbres. Tanto con los clientes o como sus colegas. O sea. Estas últimas... Actuando de buena fe. Como siempre... Por ahí costumbres no sé si dejarlo, me parece sacarlo. Buenas prácticas me parece que sería lo correcto. Buenas prácticas, y entonces podemos poner acá. Porque las costumbres pueden ser viciosas también. Sí, y acá podemos poner entonces, y obrando de lealtad y respeto a sus... Sí. A sus colegas. Lealtad y respeto para con sus colegas. Con sus pares, colegas. Sí, con sus colegas, ¿no? Sí, colegas.
¿Cuál era? Ahí, ¿te parece bien? Sí. Sí. Bueno, las Quería fuentes del quedar algo derecho, que- vamos a hacer. Te respondo las Eh, 5. se las dicto. Dale, para que le Dale. pongo un punteo y listo. Decime, la 1. La Constitución Nacional Argentina, 2. las leyes, Leyes. 3. la jurisprudencia, La jurisprudencia. Sí. y la doctrina. ¿No te ahí los tratados internacionales que creo que tienen vigencia o está dentro de la Constitución? Están Me en parece el que está mismo dentro- nivel que la Constitución. Claro. Entonces lo podemos poner y los tratados internacionales podemos poner, ¿no? Sí, pero ojo, de la Constitución Argentina está por Sí. sobre encima de ellos. No hay nadie Ese fue el primer ni al ejemplo lado, que dieron. ni al lado ni arriba. No, Sobre los tratados está, decís. Por la Claro. duda, no estoy tratado. Entonces el tratado lo ponemos en 2, decís. Sí, no sé, tengo ahí mi duda con ponerla al lado de la Constitución, como que la Constitución Yo porque es viste como los tratados internacionales rigen, digamos, como como obligatorio. artículos constitucionales, Sí. digamos. Está en los tratados, en la segunda. Yo, por el medio ambiente, sé que estoy Te va estudiando ahí. el medio ambiente, que está tratados arriba de lo que es leyes. Así que, Claro. porque Ah, leyes bueno, listo. nacionales y las provinciales. Y arriba Listo, están los tratados sí. con los convenios. Si tenés la confirmación, aunque sea por la otra materia, joya, listo. Listo. sí, dejémoslo ahí. Porque yo me acuerdo que en la primera clase que dijo que de la Constitución era, como que eso era lo máximo, ¿viste? Es la máxima y rige sobre el resto. Y Ok. nada por encima Claro. de eso. Sí, tratados No. internacionales, leyes nacionales, constitución provincial. ¿Querés dejar de compartir? Ahí rápido. Sí, estaba Ah, borrando. hay que grabar, chicos. Yo porque dejo de grabar. Bueno. Bueno, buenas noches. Listo, ahí dejé de compartir.